porque la actividad física en este tiempo es fundamental. Es encaminar el cuerpo a los estiramientos, al fortalecimiento de los músculos, a trabajar una buena circulación para evitar complicaciones que se pueden formar por las largas horas que estamos pasando frente a un computador. ¿Alguna vez has sufrido alguna lesión y requerido de ayuda para sanarte? El día de hoy contamos con la participación de la doctora Leonet Delgado, quien nos va a hablar acerca de la terapia física y rehabilitación. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Leonet Delgado, trabajo en el Hospital Saludesa de Santo Domingo y atiendo el consultorio de terapia física y rehabilitación. Doctora, ¿nos podría hablar un poco más de su profesión? ¿En qué consiste la rehabilitación física? Mi profesión es una profesión preciosa, es una profesión muy agradecida porque nosotros vemos los resultados casi siempre en los pacientes. La terapia física se encamina fundamentalmente a rehabilitar una serie de diagnósticos que muchas veces vienen de otras especialidades o nosotros podemos diagnosticar el padecimiento, el trastorno, la enfermedad que tiene el paciente. ¿Cuáles son los casos más frecuentes por los que pacientes acuden a sus consultas? Tenemos pacientes de traumatología, sobre todo, pacientes que presentan fracturas, esguinces, pacientes con cervicalgias, sobre todo con esta época de virtualidad. Tenemos muchos trastornos de cervical, la columna, pero además de eso atendemos muchos pacientes que vienen remitidos desde la consulta de neurología con algún traumatismo, o sea, accidentes vehiculares, secuelas de esos accidentes, que son traumatismos directos que quedan con hemiplejías, cuadriplejías, y se atienden, se rehabilitan desde la fisioterapia. ¿Cómo se diferencia la rehabilitación de acuerdo a la edad o el género? No existe una diferencia en cuanto a rehabilitación, sino enfocarnos en las particularidades de cada paciente. Cuando el paciente llega a la consulta de terapia física, se le hace una evaluación como cualquier especialidad. Se le hace una hoja de evolución donde existe una anamnesis, toda la panorámica que podamos, toda la información que podamos obtener del paciente. O sea, sus antecedentes patológicos, sus antecedentes familiares. Vamos a recaudar toda la información que nosotros podamos del paciente. Incluye también los datos informativos como la edad, el sexo o el género, y entonces eso nos enfoca, o sea, esa anamnesis nos enfoca en el tipo de rehabilitación según el diagnóstico. Pero no quiere decir que, por ejemplo, llega un niño con una fractura y la fractura se trate diferente por ser un niño a un adulto que llegue con una fractura. ¿Bien? A no ser que haya una patología de base, como por ejemplo una osteoporosis y demás, esas son las particularidades que nosotros tenemos que tener, pero no necesariamente la edad nos va a dar una particularidad en el caso de la rehabilitación física. ¿Bien? Ya a la hora de un diagnóstico o a la hora de algo más específico quizás tenga que ver, pero nos enfocamos más bien en el diagnóstico y a partir del diagnóstico hacemos una anamnesis y esa anamnesis nos va a decir el tipo de tratamiento, o sea, la pauta de tratamiento a seguir en cada paciente. Claro que sí. ¿Y existen diferentes modalidades de tratamiento en la terapia física? Existen pautas de tratamiento. Por ejemplo, si vamos a tratar un paciente con una artrosis, el paciente, diagnóstico inicial, artrosis, el paciente va a llevar agentes físicos. ¿Cuáles son los agentes físicos? El magneto, la electroterapia, las compresas frías o calientes, el láser, el ultrasonido. Con esos equipos trabajamos. Esos equipos son los agentes físicos. Esos equipos van a tener sus indicaciones y sus contraindicaciones, como los medicamentos, ¿bien? El médico para mandar un paracetamol tiene que saber si el paciente es alérgico a sus componentes y demás. En la terapia física es igual. Nosotros para indicar un agente físico en específico tenemos que haber hecho la anamnesis, tenemos que haber hecho una hoja de evolución, una hoja de recaudación de datos donde vamos a saber si el paciente puede aplicarse ese tipo de tratamiento o no.
Además de eso, vamos a trabajar con la kinesiología. La kinesiología son ejercicios. Entonces, cada patología, cada trastorno, cada patología, cada enfermedad va a tener su kinesiología específica. Si vamos a tratar, por ejemplo, afecciones de columna, vamos a llevar ejercicios de William y Charrier, vamos a tratar de fortalecer los músculos paravertebrales, por ejemplo, para que el paciente sienta alivio al dolor, para que el paciente sienta el resultado inmediato. Pero el tratamiento no se va a basar solamente en que, por ejemplo, decimos, en terapia física existe ejercicios pasivos, activos, ejercicios activos asistidos. No, porque tenemos que enfocarnos en la patología del paciente. Entonces, según la patología, nosotros vamos a manejar toda una serie de ejercicios, que son bastantes ejercicios para cada una de las patologías, como los mencioné, y según la patología, nosotros atendemos el paciente con ejercicios y agentes físicos. ¿Bien? Y creo que es muy interesante saber cómo se diferencian tratamientos de acuerdo a las patologías del paciente. En este nuevo año, tal vez muchos de nosotros tratemos de emprender un camino más físicamente activo. Nos puede brindar recomendaciones para formar estos hábitos de la forma más saludable, evitando lesiones. En este tiempo, ya como dije al principio, es un tiempo donde la mayoría de las personas estamos o están trabajando desde la virtualidad, por lo tanto pasan muchas horas frente a un computador, donde se esfuerza no solamente la vista, no solamente el sistema nervioso, sino el sistema osteomioarticular. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo adopta malas posturas. Esta problemática nos va a causar dolores, nos va a causar desviaciones en columna, nos va a causar mayor estrés, los músculos se contraen, no hay una relajación oportuna porque pasamos muchas horas en malas posturas. Por ejemplo, vamos a tener que enfrentar cervicalgias, vamos a enfrentar lumbalgias, vamos a enfrentar migrañas. Bien, entonces tenemos que estar preparados para manejar la virtualidad, fortaleciendo todos estos sistemas que acabo de mencionar, fortaleciendo todas estas partes del cuerpo que acabo de mencionar, que son las más afectadas. El manejo del mouse nos va a dar, por ejemplo, bursitis, epicondilitis, cuando es un tiempo prolongado. Y esas son algunas de las enfermedades que vamos a tener que enfrentar con esta nueva virtualidad o esta nueva realidad que tenemos con la COVID. Es verdad, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no adoptamos la mejor postura y eso puede desarrollar algunas enfermedades a futuro. Y para culminar, ¿podría regalarnos un mensaje final para todos los que nos están viendo? Más importante en este tiempo es tratar de combinar, o sea, lograr el equilibrio entre la mente y el cuerpo. O sea, nosotros tenemos que ser de cierta forma el timón de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que indicarle la dirección correcta a la que tenemos que dirigirnos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a mantenernos con una postura adecuada durante las horas de trabajo o estudio. Vamos a tratar de, para mejorar la circulación, no pasarnos mucho tiempo sentados, sino combinar el tiempo. Vamos a tratar de mantener una actividad física adecuada, que no tiene que ser en un gimnasio. Puede ser, por ejemplo, un cronograma de actividades en la casa, donde subamos gradas, donde estiremos el cuerpo, el cuello, le hagamos los ejercicios pasivos recomendados para mantener un cuerpo sano, porque el cuerpo tiene que estar también sano. Una dieta regular, una dieta adecuada para evitar obesidad, porque la actividad física en este tiempo es fundamental. Es encaminar el cuerpo a los estiramientos, al fortalecimiento de los músculos, a trabajar una buena circulación para evitar complicaciones que se pueden formar por las largas horas que estamos pasando frente a un computador. Entonces, mi recomendación es esa: lograr un equilibrio, lograr mantener el cuerpo activo, el cuerpo sano, ¿Y cómo el cuerpo está sano? Haciendo una actividad física, que no solamente, ya vuelvo y repito, no tiene que ser en un gimnasio. Nosotros podemos visitar al fisioterapeuta como una forma preventiva, preguntarle qué ejercicios podemos hacer en la casa,
que desde ya les estoy diciendo que podemos hacer estiramientos, podemos cambiar de posición, podemos subir gradas y bajar gradas, y eso nos mejora la circulación. La fisioterapia en el país está un poquito olvidada, como decir, está un poquito olvidada. Casi nunca mandamos consulta con el fisioterapeuta, simplemente o vamos al sobador, al llamado sobador del Ecuador, o simplemente nos tomamos una pastilla, un antiinflamatorio, un analgésico para evitar el dolor. Pero yo les recomiendo, como profesional de la salud, visitar al fisioterapeuta para mejorar la calidad de vida. No tenemos que esperar a que aparezcan las complicaciones. Desde ya les estoy exhortando a que visiten el fisioterapeuta, logren tener la terapia física como un tratamiento preventivo en su vida, porque mantenemos cuerpo y alma sano, cuerpo y alma sano, ese binomio no se puede romper. ¿Bien? Es mi recomendación. Estoy totalmente de acuerdo, es verdad, como dicen, hay que prevenir antes que lamentar. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista. Creo que la información que nos ha brindado va a ser de gran interés y nos va a ayudar mucho en este nuevo año que tratemos de emprender para tener un mejor estado físico. Gracias a ti. Un gusto. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.